Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bueno, primero gracias por participar, por sumarte. Y ¿te parece que arranquemos ya con las preguntas? Tengo una serie de preguntas bastante fáciles igual. Benito. Claro, tengo todo preparado. Sí, así es. Así es. Bueno, la primera es un poco para que la gente te conozca y se identifique, ¿no? Viste que hay muchos escuchando del otro lado o varios que son estudiantes, psicólogos recién graduados. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿dónde estudiaste y cuáles fueron las teorías que más profundizaste? Bien, perfecto. ¿En Bueno, qué facultad sería, no? bien, buenísimo. Bueno, primero me presento. Mi nombre Dale, es sí. Victoria Cardoso. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, bueno, de la UBA, que tiene una fuerte corriente muy, muy psicoanalítica. Eh, Me acuerdo que los primeros años fue como, uy, mirá qué bueno esto, ¿no? Del psicoanálisis, pero después me di cuenta que era como que me gustaba porque era lo único que conocía. Y, y me empezaron a hacer cosas que me hacían un poco de ruido, y a partir de ahí empecé a investigar y empecé a descubrir otro mundo, ¿no? Un montón de otras corrientes. Em, También en esta misma facultad yo estuve estudiando el profesorado, que terminé ahora hace muy poquito, profesorado también de psicología en nivel medio y superior. Y también en esta misma casa de estudios me quedé ahí, ¿viste? Sí, Soy pasa mucho eso también. en esta misma facultad también soy docente de una materia que se llama Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico, módulo 1, que en resumen, para el que no lo conoce o no conoce de la facultad, tiene que ver con la evaluación psicológica desde de una perspectiva basada en evidencia. Claro, psicométrica sería, Psicométricas, claro. básicamente. Buenísimo, buenísimo. No sabía que estabas ahí dando clase. Pero sí, creo que los primeros pasos a veces nos pasa a todos que nos cuesta como, que no es que nos cuesta, también nos gusta la facultad y queremos como participar de las actividades y está buenísimo que hayas hecho el profesorado, o sea, tenés un perfil docente además de Claro, clínico. Somos sí, sí. parecidos en eso. Y las teorías, bueno, psicoanálisis me decías, pero ¿cómo llegaste a decir, che, me gustaría aprender algo diferente? Siento que por ahí necesitaría complementar esto, porque como vos decías, al principio es todo copado, está bueno, es interesante, pero después surge la crisis, ¿no? ¿Y cómo fue en tu caso? Sí, en mi caso, viste, era más que todo porque uno cuando yo estaba estudiando, eh, ves los mismos casos de Freud del 1900 una y otra vez, y yo digo, bueno, dale, perfecto, ponele que te lo tomo. Y hoy ahora, o sea, porque no es la misma sociedad, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y como que había un montón de cosas esto, ¿no? Como que me habían empezado a hacer un poco de ruido, y por ahí en otras materias empecé como a abrirme un poco más. A mí particularmente me pasó justamente cursando esta materia psicométricas, que es una materia que es muy, muy práctica, para quien no haya estudiado en agua, básicamente, es una de las pocas materias que es muy práctica, y me gustó mucho. Y ahí ves, a través de las distintas técnicas psicométricas, distintos tipos de corrientes, ¿no? Y distintas formas de pensamiento que son todas basadas en evidencia. Entonces ahí como que me abrió un poco más el panorama de eh, distintos tipos de cuestiones, y empecé un poco a investigar por mi cuenta y otro poco, en la medida que yo pude, en las materias del profesorado, iba a decir,
de la licenciatura, anotándome en alguna cátedra, quizás sea esto, ¿no? Como más basada en evidencia, o en las materias que nosotros tenemos electivas, bueno, también ir como un poco como en ese camino. Em, lo que más me interesó, bueno, yo hice materias más relacionadas con terapia cognitivo-conductual, y también hice de sistémica y neuropsicología, un poco de todo. No, está bien. No, pero está buenísimo para... ¿Y eso en qué año fue? ¿Del más o menos tercer o cuarto año que tuviste esa sensación de, che, esto Sí, más o no sé si me menos. va a servir? Tercer, cuarto año. Tercer, cuarto año, más o menos, sí. ¿Y siempre supiste que querías ser clínica, además de docente, pero siempre supiste que querías encontrar una forma de atender pacientes? Sí, que esa forma igual la fui como cambiando, lo mismo, ¿no? O sea, me pasó que cuando yo ingresé a la facultad, creía que hacer clínica era tener un diván con las Claro, carelinas y todo eso, y por ahí me encontré con otras cosas después, y, y a mí particularmente como que me amplió mucho, ¿no? Esto de el psicólogo quizás en otros ámbitos, y bueno, a mí particularmente más me gusta el ámbito educativo, además del clínico, obvio, ¿no? claro. O sea que no fue como un descubrimiento abrupto de un día que te encontraste con un libro o una clase esclarecedora, sino que progresivamente fuiste Sí. planteándote dudas y metiéndote en distintas materias, encontrándote con distintos contenidos y ir descubriendo este otro mundo. Que ¿te sorprendió cuando descubriste decir cuántas cosas que había en otro campo que no sea el psicoanálisis? Re, es más, a mí creo que lo que más me hizo ruido fue en la materia psicopatología, cuando yo dije, estas cosas que estoy viendo acá no son las del DCM. De Em, Pelín y todo eso. claro, digo, no, no sé si están así, ¿viste? Y cuando empiezo a conocer otras corrientes y otras cosas, digo, era mucho más sencillo, digo, ¿no? Porque por ahí el psicoanálisis tiene una forma de hablar muy, muy linda, muy poética, muy metafórica, pero no le entendés bien a qué va o cómo es la Claro, intervención en concreto. claro. Al menos es como mi forma, ¿no? Mm, Siempre busqué esto, ¿no? De esto que estoy aprendiendo, de buscarlo cómo se vería reflejado en la práctica. Y claro, por ahí me pasaba esto, ¿no? Que por ahí el psicoanálisis en ese sentido es como más abstracto, y que por claro. ahí cuando uno quiere hacer una pregunta al docente, ¿no? En este caso, eh, para llevarlo, ¿no? Justamente a la práctica, siempre es como, bueno, no, pero hay que ver según el caso a caso, que un poco sí, tiene que ver un poco con el caso a caso, pero como que con esa respuesta era para todo. Entonces digo, bueno, ¿y qué hago? Yo salgo de acá, me vi cursando cada vez más años, digo, yo voy a salir de acá de esta formación y no voy a saber qué hacer. Que un poco, bueno, es como el miedo, ¿no? En general de cualquier carrera del que se está por recibir, me parece. Sí, sí, totalmente. ¿Te pasó de, o sea, en qué actualmente, qué estás haciendo? ¿Ya en la clínica ya estás atendiendo? Sí, yo ya estoy atendiendo, y, y bueno, esto que soy docente también. Claro, ¿y hace cuánto que te recibiste? ¿Hace cuánto que estás atendiendo? ¿Y cuántos pacientes atendés? Más o Em, menos. bien, yo me recibí en julio del año pasado, del 2023, y Mm, empecé a atender más o menos, y un año después de que me recibí. bien. Eh, y sé cuántos pacientes tengo, y en este momento debe tener 10, porque fui progresivamente, porque Está bueno. hay gente que, yo he tenido compañeros que por ahí se reciben y es como, ni bien pueden, sacar la matrícula y arrancan a atender, así como, one, ¿no? Pero Un eh, montón. un montón, fue como un montón, y dije, no, bueno, no, pará, todo bien, pero como que fui haciendo otras cosas en el medio. Yo estuve trabajando también en equipo de orientación, en este momento no estoy trabajando ahí, pero es un área que, bueno, como digo, no me gusta, también era educativa. Y digo, a partir de eso empecé como digo, bueno, si yo quiero entender, empecé a buscar información y empecé a ver cómo hacía, porque no me sentía como del todo segura para arrancar. Claro. ¿Sentís que eso de la progresión te ayudó o hubo como algunos obstáculos o frenos de decir, che, tal vez empiezo un poco más adelante, lo tengo que supervisar o formarme o
¿Cómo resolviste ese primer momento, los primeros pasos de todo? Em, sí, un poco era bueno más adelante, como yo tenía otro trabajo Claro. anteriormente, era como que no me preocupaba tanto. Después, como que digo, bueno, no, pero si no arranco ahora, digo, ¿cuándo lo voy a arrancar, no? Porque también era eso lo que yo me preguntaba, digo, siempre va a haber como un pero. Y no sé si en algún punto, yo lo que me preguntaba, ¿no? A mí misma, era si en algún punto yo me iba a sentir lista o preparada, digo. Porque la realidad es que cuando uno puede formarse, y que está perfecto, obviamente, lees un libro y lees otro, pero qué sé yo, hasta que no lo pasas a la práctica, la verdad es que no sé si uno tiene la real certeza de que es por ahí o no. Y, y bueno, como yo soy una persona muy investigativa, empecé a preguntarle a colegas míos que se habían recibido hace un par de años más que yo, y les empecé a preguntar cómo habían arrancado ellos. Y hice como mi propia investigación. Y le empecé Bien. a preguntar cómo habían arrancado ellos y cómo les resultaba, cómo, no sé, por ejemplo, cosas que hacían en la primera sesión, que se atendían de manera privada, con una obra social, si, no sé, cosas que me iban surgiendo a mí y les iba preguntando a todos lo mismo, y entonces yo de ahí sacaba como mis propias conclusiones. Y bueno, y un poco también así te conocí, ¿no? Una de mis compañeras te nombró, y entonces empecé a buscar y empecé a escuchar tus podcasts primero. O sea, ahí te iba a preguntar justo eso, ¿cómo llegaste a Eduquera por una persona, una exalumna que vos Claro, conocías y que sí, te refirió, te dijo, che, yo hice esto y le había resultado? sí, porque yo paralelamente igual estaba buscando justamente un curso, y lo que me pasaba era que en la mayoría de los lugares bueno, que dan cursos, son como muy específicos de, no sé, por ejemplo, de trastornos del pánico, de depresión, de tal cosa, que está perfecto porque es verdad que cada patología tiene como su particularidad, pero yo decía, mi forma de pensarla menos, digo, debe haber algo un poco más introductorio, algo un poco más transversal, ¿no? Y me costaba como encontrar algo así. Eh, Así que bueno, justamente comentándole esto a una exalumna tuya, me recomendó, me dijo, mirá, yo tengo... Justo va por ahí. ¿Y qué sentiste al ver el programa? Pues es un poco no tan tradicional, ¿no? De repente, no tan... o sí, tiene como los dos elementos, la parte más teórica y después tiene una estructura, como vos decís, más transversal, más como con otra flexibilidad. ¿Qué te pareció al principio? ¿Fue como conectaste enseguida o dijiste, ¿qué tengo que ver? ¿De qué se trata esto? No, me re gustó. Yo te digo, o sea, yo creo que lo que a mí particularmente más me enganchó fue eso, empezar a escuchar tus podcasts, y, y yo sentí que conectaba un poco con la forma en que vos transmitías o cómo vos hablabas, porque es como muy concreta y muy simple, que es básicamente lo que yo también hago en mis clases, ¿no? También, ¿no? Como mi forma de transmitir o de hablar siempre es así, como bajada a la tierra, ¿viste? Más concreto. Concreta y... Y digo, bueno, es por acá, dije. Y bueno, cuando empecé a ver un poco también el temario, me cerró, me parecía que no había nada, quizás nada raro, pero empezando así como a cursar, me empecé a dar cuenta que por ahí había varios temas que yo ya conocía, pero que no los tenía como interrelacionados, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que no los tenía como conectados unos con otros. Yo dije, integrados. integrados. Cuando pasa esto, pasa tal cosa, dije, mirá vos. Ahora puedo conectar esto que me enseñaron de tal lado con lo otro que era tan importante, pero estaban aislados los conocimientos. Claro, porque a mí me pasó en mi formación que al hacer materias optativas o, o esto, cursos o cosas quizás como por mi parte, tenía como la información como separada. Entonces era como que, bueno, me ayudó un poco a integrar un montón de cosas. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y de todo lo que, ya que estás, me comentás un poco sobre la experiencia en el programa, te pregunto,
¿Hay Sí. alguna herramienta en particular o algo que te sorprendió ver o que fue lo que más te gustó, que digas, che, esto me resultó clave por el momento? Si bien seguimos trabajando en el programa, ¿no? Pero Sí, yo creo que ponele de la primera parte, empezar a ver como esto, como por ahí los conceptos más básicos como reforzadores y eso lo tenía, pero por ahí este concepto de reglas, de como que me pareció como esto, como más transversal a distintos tipos de problemáticas, que era, bueno, justamente esto, ¿no? Que yo estaba buscando, digo, el comportamiento humano a veces es bastante similar en distintos tipos de topografías, entonces digo, bueno, a ver, algunas cosas más en común uno tiene que ver. Entonces, esa lectura, esa mirada también más del análisis funcional me sirvió un montón. Que si yo bien algo había leído, como que se notaba que no lo tenía muy, muy presente. Y bueno, y ahora que con todo este módulo de intervenciones también, porque yo lo poco que sabía de intervenciones, de los que vamos viendo, quizás no tenía toda esa profundidad o entendía cómo era la dinámica, pero no entendía cómo se implementaba bien en sesión a sesión. Entonces, eh, y esta dinámica también de no solo ver la parte teórica, sino, bueno, traemos un caso y vemos cómo lo haríamos y cómo lo implementamos y el paso a paso de cada sesión, eso como que te ayuda justamente a poder plasmar este conocimiento en cómo se vería en un caso concreto. qué bueno. Y sentís que, dos preguntas en una, que sería, ¿cambió en algo tu forma de mirar la clínica ya cuando vamos a la aplicación con los pacientes en concreto que estás trabajando? Y si, sin contar ningún detalle de un caso, por una cuestión No, no, obvia de secreto profesional, pero si sentís que lo pudiste aplicar o te permitió resolver alguna situación clínica particular. sí, re. Yo creo que, ¿no? Esto mismo, como que empecé a identificar quizás cosas que por ahí antes me costaba un poco más y ahora como que siento que lo veo un poco más claro y quizás las preguntas que ahora puedo hacer en las sesiones, ¿no? Como que son más puntuales, ¿no? Quizás antes no me daba cuenta y era un poco más, no sé, como un poquito más genérica, o quizás esa pregunta la hacía, por ejemplo, pero me demoraba un poco más en poder detectar bien cuál era el comportamiento en cuestión, porque cuando viene el paciente te cuenta un montón de cosas. Te manda de todo, todo mezclado, además, ¿viste? Vos tenés que ordenarlo, digo, bueno, yo creo que ahora por ahí tengo un poco más de herramientas para que eso sea mucho más sencillo. Entonces me cuesta, siento yo al menos como que me cuesta un poco menos, como que le di otra vuelta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y a ver, tengo un montón de preguntas acá porque igual voy seleccionando, ¿viste? Para no matarte a preguntas, pero Sí, tranqui. eh, a ver, hay una cosa que estoy haciendo mucho foco últimamente, que es como en la confianza y la seguridad, ¿no? Mm, Porque con el paso de los años, al trabajar mucho, siempre digo, la parte técnica, la parte académica, la parte teórica, la parte de herramientas, pero veo también que la parte más que de ansiedad, de inseguridad, de confianza, afecta también. Es como otra cuestión más emocional que está ahí presente. Eh, lo que te quería preguntar es, ¿cómo te sentías respecto de eso, de la seguridad, de la confianza, antes del programa o antes de, bueno, vos ya habías empezado con los pacientes, ¿no? Y si sentís que cambió en algo si te sentís como distinta en relación a tu seguridad en la clínica. bien. Em, sí, yo creo que o sea, un poco me parece también va como con la personalidad de cada uno, ¿no? Pero en general me considero una persona quizás también bastante segura, ¿no? Pero bueno, obviamente esto era algo para mí, empezar a atender, era como algo muy nuevo y que tenía que ver un poco también con la exposición, ¿no? Voy, me expongo, no sé con qué me voy a encontrar, hay como una incertidumbre y no sé si lo voy a poder resolver, ¿viste? Entonces como que mi miedo era ese, digo, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Viste? Me cuentan algo y ¿qué hacemos? Quizás esto, ¿no? Haber tenido otras experiencias laborales, contrato con personas que si bien no eran terapéuticos, me dio como más fluidez, eso yo lo reconozco, para hablar o para hacer algún tipo de entrevista, pero que bueno, justamente esto, ¿no? Eran dos ámbitos muy distintos y no sabía si
iba a poder, ¿no? Esa era como mi sensación. Yo cuando arranqué a entender porque escuché uno de tus podcasts que decís, Mirá, mirá lo que mirá, por el podcast, empezaste por el episodio, me muero. te juro, que en uno de tus podcasts vos decís, no es necesario que te sepas todo, porque nunca vas a saber todo, sino para arrancar, sino primero enfócate en lo que es las primeras sesiones. Listo, perfecto, dije, porque a mí me da miedo, vos ves todo el proceso, ¿no? Y Claro, hasta que le doy el alta y está súper curado y que sea feliz para toda la vida. más o menos, entonces era un montón para mí. Digo, bueno, está bien, vamos a recortar, tiene sentido, digo. Entonces me puse a estudiar primero todo lo que es primeras sesiones, diagnóstico dentro de todo lo tenía como, bueno, por lo que me dedico también, ¿no? Como lo tengo más aceitado, pero digo, perfecto, le meto a eso. Entonces arranqué por eso, te juro. Y bueno, Qué y una bueno, no, me muero. vez que arranqué, me sentí mucho más segura. Y bueno, con el acompañamiento del curso, porque yo arranqué un poquito antes de arrancar el curso, tampoco es que mucho más, 1 o 2 meses antes. Claro, julio y... No, pero en julio... Ah, no, te recibiste en julio de 2023. Claro, Arrancaste más adelante y ahí fue que encontraste el programa, claro, claro, muy cerquita. Y fuiste ganando esa seguridad, sentís, con... claro, sí, sí, sí. Un poco por esto, ¿no? Ir y exponerme y pasarlo a la práctica y decir, puedo. Y otro poco, bueno, yo particularmente adopté este enfoque como más progresivo, porque dije, tampoco por eso mismo, o sea, sí, está bien, voy a arrancar a atender, pero no me voy a llenar de pacientes, porque no. Yo digo, bueno, vamos a agarrar algunos pacientes y filtrar, bueno, con los que yo más o menos me sienta cómoda o crea que yo pueda manejar. Eh, Nada de Súper riesgo, pragmática en ese sentido. sí, y a eso me reayudó. Entonces digo, como que fui como de a poquito. Y sigo yendo de Claro. a poco incluso, o sea, todavía no es que tengo, Es un proceso, sí. sí, No, pero está buenísimo por si alguien está escuchando, ya que decís que sirvió ese dato, que es cierto, uno enfoca la clínica como voy a arrancar, tengo la agenda llena, tengo que solucionarle la vida a todos los pacientes y no, pará, por ahí empezás con un caso o dos y arrancás con las primeras sesiones y lo que va pasando lo vas a ir resolviendo o vas a ir preguntando también. sí, obvio. Es como un equilibrio, ¿no? ¿Qué le recomendarías a gente que está recién graduada y está dando esos primeros pasos? Hay muchos que están ahí batallando y tratando de enfrentarse a los primeros pacientes. Y, y por ahí esto, ¿no? Yo creo que incluso he escuchado a mucha gente que prefiere hacer otra cosa en otro ámbito, por ejemplo, no sé, laboral, para no encontrarse justamente como con pacientes. Y es súper loco, ¿no? Porque uno sale y se siente inexperto y no sabe qué hacer o si va a poder. Yo, ¿qué le recomendaría? Le recomendaría que trate en general, porque a veces la profesión del psicólogo clínico a veces es un poco como solitaria. Trataría de armar un poco como de red, eso a mí me sirvió también. Tener a alguien a quien yo le pueda preguntar, alguien que le pueda comentar. No me refiero solo a la supervisión, eso es como otro tema, pero sino a un colega que yo le pueda mandar un mensaje y consultarle algo como corto, sencillo, o de cómo lo digo, cómo lo hablo, y está bueno tener ese otro para compartir. Eso para mí es importante. Después, bueno, súper importante también formarse, eh, más que todo si uno quiere hacer algo basado en evidencia y por ahí tuviste una formación como la mía, muy psicoanalítica, es como súper necesario esto, ¿no? Como reforzar las bases. Y bueno, particularmente, bueno, como tu curso, que por ahí tiene como una bajada también un poco mucho más práctica. Creo que esas serían mis recomendaciones. Sí, súper clave lo de hacer red, coincido, porque a veces, o sea, subestimamos un montón, creo que nos pasa como académicos, o a mí me pasó y veo que a otros chicos le pasa, vos por ahí lo resolviste de una forma más pragmática, pero subestimamos mucho lo fácil que puede ser solucionar algo preguntándolo, sencillamente. O sea, estamos como, no, bueno, a ver el libro que resuelve esto y lo voy a leer, pero son 1000 páginas, bueno, lo voy a empezar a leer mañana, o es este otro curso y por ahí es simplemente esto que vos decís, me contacto con un colega mientras
me voy formando con libros o con algún curso, pero, y pregunto, che, no sé cómo decir esto, ¿cómo lo digo? Mira, te recomiendo así, listo, ya lo solucioné, o sea, es un segundo. Es muy, muy importante ese tip. Bueno, y por último, tengo las últimas preguntas. ¿Tenés tiempo, no? Todavía, si estamos más o menos en horario. Tranqui. Bueno, hay algo, viste que hay veces que, o sea, están las cosas que nos puede, ahora ya me centro un poco más en la experiencia del programa, que igual lo estamos terminando, pero porque el módulo 4 te va a volar la cabeza, ahora vas a ver intervenciones dentro de sesión, eso todavía no lo vimos. Pero, Bueno. pero hay algo que sientas que, viste esas cosas que vos decís, che, si no hubiera hecho esto, hubiera tenido que enfrentar tal dolor de cabeza, tal problema, y esto como que me lo solucionó antes de tener que, viste, es como el ahorro de dolores de cabeza por haber podido encarar un proceso de formación o de acompañamiento que te resulte útil. ¿Sentís que algo, es medio difícil la pregunta, ¿no? Pero es como lo que te evitó, como sería el reforzamiento negativo del curso, ¿no? Lo que te evitó sentir claro, de feo, de malo, que si vos decís, no, si yo hubiera seguido sola, esto no lo hubiera sacado y me hubiera sido un problema. Está bien, difícil la pregunta. Sí, medio Creo complicado. creo que por ahí podría haber sido no atinarle bien a la intervención, ¿no? Porque uno por ahí piensa, no sé, qué sé yo, uno tiene una persona con ansiedad, por ejemplo, y dice, dale, exposición, ¿no? En algún momento hay que hacer exposición, perfecto. Pero por ahí no sabes bien cómo hacerla, en qué momento, ¿no? Como esas cosas quizás que son un poco más precisas, que por ahí me podría haber generado un dolor de cabeza. O haber dicho, uy, por ahí estoy disponiendo a alguien, lo re quemé y todavía no, Claro, no era por acá. no era por acá. Y bueno, por ahí esas cosas que son como un poco más precisas, que si bien a mí me pasaba eso, que está bien, yo conozco la técnica, ¿no? Digo, pero por ahí no la tenía tan afinada de decir, bueno, a ver, esto se hace en varias sesiones. Bueno, ¿y cuáles son los pasos previos? ¿Y en qué momento se hace? ¿Y con qué frecuencia? Y, ¿no? Como todas esas cosas, esos datos, que si bien, por supuesto, también va a tener que ver con la situación particular Con el del paciente, sí. paciente, bueno, nada, son quizás cuestiones que no las tenía como tan en cuenta. Qué bueno. Bueno, claro, como la precisión, que eso te lo da mucho el análisis funcional, me parece, ¿no? Sí, Más también. que, o sea, no es tanto virtud del curso, sino del enfoque que es como va como algo muy puntual de Sí. la problemática. A mí lo que me Eh, pasó particularmente es que por ahí yo venía de una línea más, no me había dado cuenta, ¿no? Pero venía con una línea un poco más cognitiva y, claro, y por ahí como yo a veces sentía como que me faltaba una vueltita más y por ahí este enfoque, que por ahí no lo tenía tan presente, eh, me gustó mucho más y creo que va más como con mi forma de trabajo, con mi forma de pensar también incluso. Eh, me parece que es como mucho más concreto esto del qué análisis. bueno. Mira, me hiciste pensar una pregunta que no la tengo anotada, pero te quiero consultar. ¿Cómo integraste eso justamente? ¿La visión más cognitiva o basada en diagnósticos? Me acuerdo que alguna clase charlamos del tema o hiciste alguna pregunta y yo me di cuenta que sí, tenías como una base, conocés los trastornos, los problemas clínicos y también cómo lo integraste con tus conocimientos de psicometría. Sí. Eso fue como ¿te pasó? A ver, no quiero condicionar la pregunta, porque por ahí eso me pasó a mí, y entonces no voy a decir nada. Pero se entiende a lo que voy. ¿Cómo hiciste cuando aprendiste el análisis funcional? ¿Cómo lo integraste o qué pasa ahora con los conocimientos esos anteriores? Eh, Chan. no sé si entendí bien. ¿Qué me ibas a decir? Claro, porque es así, mira, uno tiene un enfoque previo, ¿no? Por ejemplo, los diagnósticos, la mirada de la clínica a través de los diagnósticos, o el hecho de, bueno, le voy a hacer un test psicométrico para medir tal constructo, tal rasgo, tal cuestión psicológica, pero después te encontrás con el análisis funcional que de repente es otro tipo de enfoque, ¿no? Que no va tanto a la medición o no va tanto a la etiqueta. Tuviste que hacer como una integración entre los conocimientos previos
y el análisis funcional, o eso fue como que surgió más fácil? No, más o menos, no me fue... ¿Se complementan? No, sí, para mí sí, se complementan, pero porque yo no tengo una mirada muy estructurada de todo como lo que es diagnóstico. O sea, yo siento que a veces vos te podés encontrar con una persona que tiene síntomas ansiógenos o síntomas depresivos, por decir un ejemplo, ¿no? O, no sé, un perfil más perfeccionista o, bueno, pero que son cosas que se pueden integrar y que no necesariamente necesito un diagnóstico para poder avanzar. Me parece que las categorías diagnósticas obviamente están por algo, pero por ahí la realidad es que en la práctica no sé si se ve tan así. O también a veces pasa que tienen como, no sé, por ejemplo, te viene un paciente y tiene 3 criterios y no llega a cumplir como para tener un diagnóstico, pero sin embargo quizás el abordaje que vos hagas sea muy similar. Y con esto de ahí, que lo que decís de la medición va más o menos por lo mismo. O sea, no lo tomo, si yo mido un constructo, mido una sintomatología, no lo hago para diagnosticar justamente, sino para que la orientación, la intervención, perdón, sea un poco más certera en todo caso. Así que no, para mí eso creo que se integró como bastante bien, yo creo que lo integré bastante bien, fue como que me terminó de dar una vuelta más o menos como mi forma de pensamiento de lo que yo venía estudiando, ¿no? Claro, sí, está bueno lo que decís porque en realidad son complementarios. ¿Cómo? No sé si te respondí la pregunta. Sí, no, clarísimo, porque son herramientas que se pueden complementar. De repente lo que hace el análisis funcional es, me parece, ¿no? Como alumbrar o dar luz sobre algo que antes era una etiqueta aislada, perfeccionismo o trastorno de ansiedad generalizada, y de repente es como que nos metemos en la conducta problema y decimos, bueno, a ver acá qué estímulos hay, qué respuestas específicas hay, qué consecuencias específicas en este paciente, y es como que son enfoques complementarios. A mí particularmente por ahí lo que me pasó fue que empezó a ganar más fuerza el enfoque funcional por sobre el otro, pero se pueden complementar, porque siempre los tenés en mente, lo que aprendiste antes. Así que bueno. Bueno, Victoria, te agradezco la participación. Estas son las últimas preguntas, no te quiero tampoco hacer quedar mucho más tiempo. Quería que también bueno, porque vos estás atendiendo, estás con tu clínica, desarrollando tu clínica, si querés compartir para la audiencia que te quiera contactar con fines profesionales para atender, porque estás con turnos libres, estás atendiendo, tomando casos. ¿Con alguna especialidad en particular o clínica general vas analizando cada caso con una admisión? Sí, en realidad, por ahora vengo como analizando algunos casos. Estoy más por el lado más por el lado de ansiedad, pero también, bueno, esto, ¿no? Por eso el nombre, ¿no? Un poco de ansiedad, perfeccionismo, algunas cosas quizás también un poco más generales o de desarrollo personal, sí. Bien. Todavía darle vuelta al nicho. Está bien. Va por ahí. Y además estás ganando mucha experiencia ya. Y bueno, ¿y dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactarse con vos para terapia? Bien, mi Instagram es Victoria Cardoso con Z. Sí, sería PSI. PSI. Después yo dejo anotado todo en el episodio igual. Dale, y mi mail es igual, pero victoria.psi@gmail.com. Victoria.psi@gmail.com. Bueno, buenísimo. Bueno, Vicky, muchas gracias por todo y nada, nos estamos viendo pronto porque las clases siguen, así que hay clase para rato, así que te agradezco mucho la participación. ¿Te sentiste cómoda? Sí. ¿Te gustó participar? Bueno, sí. Buenísimo. ¿Querés decir algunas palabras finales o lo que quieras compartir? No, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Siempre me gusta, ¿no?, compartir también experiencias. Yo creo que a veces la experiencia del otro también puede ser la propia, así que me parece que está bueno siempre escuchar. Totalmente. Bueno, gracias, Vicky. Nos estamos viendo. Chau. Chao.